Hoy vamos a explorar el lado oscuro de la diversión, con 7 historias de terror que involucran juegos y bromas que se salieron completamente de control. Prepárate para escuchar historias escalofriantes sobre desafíos que se convirtieron en pesadillas, juegos de mesa con consecuencias reales y juegos aparentemente inocentes que terminaron en situaciones aterradoras. Descubramos qué puede pasar cuando se rompen las reglas y los límites entre el juego y la realidad se desdibujan. Entonces, siéntate, piénsalo 2 veces antes de aceptar cualquier desafío y comencemos este viaje escalofriante. Y antes de que empiece cualquier juego macabro, aprovecha para suscribirte al canal, activa la campanita y deja tu me gusta. Esto realmente ayuda al canal y asegura que no te pierdas ningún contenido aterrador como este. ¿Vamos? El juego de la verdad, la cabaña de los Sullivan, estaba a 20 minutos en coche del centro de Queenstown, aislada entre pinos a orillas del lago Wakatipu. Construido en la década de 1980 como refugio de verano, rara vez se usaba en invierno, cuando la temperatura caía en picado y la niebla cubría el lago como un manto fantasmal. Fue precisamente por ese aislamiento que Olivia Sullivan, de 17 años, eligió el lugar para reunirse con sus amigos ese fin de semana. Sus padres estaban en Oakland por negocios, dejándola con la llave y la promesa de no celebrar fiestas. Técnicamente, 5 amigos no constituían un grupo. El grupo llegó el viernes por la tarde. Olivia, su mejor amiga Maya, el novio de 1900, Maya, Liam, el tranquilo y siempre observador Noah, y los hermanos gemelos Caleb y Ethan. Todos estudiantes de último año de secundaria, todos ansiosos por escapar de la asfixiante rutina de Queenstown, una ciudad demasiado pequeña para guardar secretos, o eso creían. La primera noche transcurrió según lo planeado. Música, comida, historias alrededor de la chimenea improvisada. El intenso frío del exterior hacía aún más acogedor el interior de la cabaña. A través de las ventanas empañadas, solo oscuridad y el reflejo ocasional de la luna en el lago. La segunda noche, después de que contrabandearon algunas botellas de vodka en la mochila de Ethan, Maya sugirió jugar verdad o reto. Como en los viejos tiempos, pero sin las preguntas estúpidas de cuando teníamos 13 años, sentados en círculo sobre la alfombra gastada de la sala de estar, comenzaron con preguntas ligeras y desafíos tontos. Ethan tuvo que llamar a su profesor de química y hacerse pasar por periodista. Maya reveló que ya había robado maquillaje de una tienda. Olivia fue desafiada a permanecer boca abajo durante 1 minuto completo. El ambiente cambió cuando le llegó el turno a Noah, siempre reservado, siempre al margen del grupo. Cierto, eligió, evitando los desafíos físicos que odiaba. Caleb sonrió con picardía. ¿Cuál es el peor secreto que guardas? Algo que nadie más sabe. El silencio que siguió fue pesado. Noah se miró las manos y luego la ventana detrás de Olivia. Por un instante, sus ojos se abrieron como platos, como si hubiera visto algo o alguien afuera. Pero era imposible. Estaban completamente aislados. Sé lo que le pasó a Daniel Hayes, dijo finalmente. Su voz apenas era más que un susurro. El grupo se quedó helado. Daniel Hayes, un compañero de clase, había desaparecido durante un viaje escolar a las montañas 2 años antes. Después de semanas de búsqueda, la policía concluyó que probablemente cayó en un barranco. El cuerpo nunca fue encontrado. ¿Qué quieres decir?, preguntó Olivia con la voz temblorosa. Noah volvió a mirar la ventana, ahora completamente oscura. Vi quién estaba con él antes de que desapareciera. Vi la pelea. Liam se inclinó hacia adelante. ¿Qué pelea? La policía dijo que estaba solo cuando se perdió del grupo.
No lo estaba, continuó Noah. Discutió con alguien, escuché gritos. Cuando me acerqué vi sangre en las rocas, mucha sangre. ¿Por qué nunca me dijiste eso?, preguntó Maya, horrorizada, porque Noah vaciló, porque reconocí a la persona que estaba con él. En ese momento, un fuerte crujido vino del balcón. Todos se volvieron hacia la ventana. Por un segundo, Olivia juró haber visto un rostro mirándolos a través del cristal empañado. «Debe ser el viento», dijo Ethan, pero su voz delataba incertidumbre. Caleb se levantó para comprobarlo. Al abrir la puerta del balcón, una ráfaga de aire frío invadió la habitación. «Aquí no hay nadie», anunció, pero sus ojos contaban otra historia. Había huellas recientes en la fina capa de nieve. Cuando Caleb regresó, Noah estaba pálido y visiblemente temblando. «No debería haber dicho nada. Me vio ese día en la montaña. Dijo que me mataría si se lo decía». «¿OMS?» exigió Liam. ¿Quién estaba con Daniel? Antes de que Noah pudiera responder, las luces de la cabaña parpadearon y se apagaron. La repentina oscuridad provocó gritos de miedo. Olivia corrió hacia su mochila, buscando la linterna de su teléfono celular. Cuando la tenue luz iluminó la habitación, Noah ya no estaba. «Debe haber ido al baño», sugirió Maya, pero el miedo en su voz era palpable. Liam y Caleb fueron a buscar a Noah, mientras Ethan intentaba restaurar el poder. Olivia y Maya permanecieron en la habitación, dándose la espalda, observando las sombras. «Hay alguien ahí afuera», susurró Maya señalando la ventana. «Alguien nos está mirando». Olivia levantó su teléfono celular, tratando de iluminar el exterior, pero el reflejo en el cristal hacía imposible ver más allá del porche. El silencio era absoluto, salvo el viento y el ocasional crujido de la madera antigua. Liam volvió corriendo, jadeando. «No encontramos a Noah. La puerta trasera está abierta». Antes de que pudieran reaccionar, sonó el móvil de Olivia. Número desconocido. Con manos temblorosas contestó el altavoz. «No deberías jugar con la verdad», dijo una voz distorsionada. «Algunas preguntas no tienen respuesta. Algunas verdades matan». La conexión se cortó. Segundos después, las luces se volvieron a encender, revelando un mensaje escrito en el espejo de la habitación, visible solo cuando estaba iluminado. «El juego ha terminado». La policía llegó 1 hora más tarde, llamada por el padre de Maya, cuando ella no respondía a sus mensajes. Encontraron a los 5 adolescentes aterrorizados, pero Noah todavía estaba desaparecido. Las búsquedas duraron 3 días, sin resultados. Una semana después, el caso de Daniel Hayes se reabrió cuando un excursionista encontró restos humanos en un área inexplorada durante las búsquedas originales. Junto al cuerpo, una identificación escolar y evidencia de traumatismo cráneoencefálico incompatible con una caída accidental. El caso de las desapariciones de Queenstown, como se conoció, nunca se resolvió por completo. Los 4 adolescentes supervivientes dieron versiones contradictorias de lo que Noah realmente dijo antes de desaparecer. Algunos lugareños afirman que ocasionalmente ven a un joven solitario observando la cabaña de Sullivan desde la distancia, especialmente en las noches de invierno. El escondite nocturno Parque Kelvingrove, con sus 34 hectáreas de espacios verdes en el corazón de Glasgow, quedó completamente transformado después del atardecer. Los árboles centenarios, acogedores, durante el día, proyectan sombras alargadas bajo la luz amarilla de las antiguas farolas. Fue en este escenario que 6 viejos amigos decidieron revivir un recuerdo de la infancia un viernes por la noche. La idea surgió durante una cena acompañada de whisky en el apartamento de Moira Campbell. A los 32 años,
Ella y sus amigos de 1900, la universidad mantenían un ritual mensual de reuniones, ahora más raro debido a las responsabilidades de los adultos. Entre risas y nostalgia, Ian sugirió: ¿recuerdas cuando jugábamos al escondite en el campamento de la escuela? Deberíamos volver a hacerlo. El grupo se rió, pero la idea persistió. Moira, siempre aventurera. Ian, el profesor de historia que extraña su juventud. Fiona, la abogada meticulosa. Craig, el médico que rara vez salía del hospital. Ellie, la fotógrafa independiente. Y Sean, el más tranquilo, que trabajaba en seguridad digital. 6 adultos respetables esperando una noche de libertad infantil. Eligieron Elvin Grove por su familiaridad. Todos conocían bien el parque, lo que reducía el riesgo de accidentes nocturnos. Llegaron a las 23:00 horas, cuando ya se habían marchado los últimos visitantes. El parque no estaba oficialmente cerrado, pero estaba prácticamente desierto, a excepción de algunos estudiantes que se dirigían a las residencias universitarias. Reglas simples, anunció Moira, naturalmente tomando la iniciativa. Ian cuenta hasta 100. Todos se esconden. Quien sea encontrado ayuda a buscar a los demás. Límites. Solo esta sección del parque, no cruzar el puente ni ir más allá del museo. Todos asintieron, sintiendo esa familiar mezcla de emoción y nerviosismo. Ian se apoyó contra un viejo roble, se tapó los ojos y empezó a contar. Los demás se dispersaron rápidamente, riendo suavemente como niños traviesos. Moira corrió hacia un matorral de arbustos. Fiona decidió esconderse detrás de una estatua. Craig encontró un banco parcialmente cubierto de sombras. Ellie trepó a un árbol bajo, mientras Sean desaparecía hacia el pequeño laberinto de setos. Se acabó el conteo. El silencio reinó en el parque, roto solo por el ocasional y lejano ruido de los coches y el susurro de las hojas en el viento. Ian comenzó la búsqueda, moviéndose lentamente, tratando de adaptar sus ojos a la oscuridad parcial. Encontró a Fiona primero. Su risa nerviosa delataba su posición. Juntos localizaron a Craig, quien se quejó de haber sido descubierto tan rápido. Los 3 continuaron su búsqueda, llamando a los demás en voz baja. Después de 20 minutos, encontraron a Ellie en el árbol. «Ustedes apestan en esto», bromeó, descendiendo con un ágil salto. Pero Moira y Sean seguían desaparecidos. Pasaron otros 30 minutos. El ambiente de diversión empezó a dar paso a la preocupación. «¿Moira?», llamó Ian, ahora en voz alta. «Sean, el juego terminó. Ustedes ganaron». Solo el silencio respondió. El grupo se dividió para cubrir más terreno. Fiona y Craig fueron a revisar los baños públicos, mientras Ian y Ellie se dirigieron al laberinto de setos. Fue Ellie quien encontró la primera señal de que algo andaba mal. El teléfono celular de Sean, tirado cerca de la entrada del laberinto, con la pantalla rota como si lo hubieran pisado. A su lado, marcas de arrastre en la tierra húmeda. «Ian», llamó con la voz temblorosa, «creo que tenemos que llamar a la policía». En ese momento, el teléfono celular de Ian vibró. Un mensaje de texto del número de Moira. «Encontré un gran escondite. Ven a buscarme a los bosques del norte». Algo en el texto parecía mal. Moira nunca daría propinas durante el juego. Ian le mostró el mensaje a Ellie, quien sintió la misma incomodidad. «Vamos a buscar a los demás», decidió Ian. Pero cuando se dieron vuelta para salir del laberinto, vieron una figura encapuchada bloqueando el camino. Alto, quieto, mirándolos en silencio. «¿Quién eres?», preguntó Ellie, tratando de mantener la voz firme. La figura no respondió, solo inclinó ligeramente la cabeza como si estudiara a su presa. Luego, lentamente, levantó una mano, sosteniendo el pañuelo que Moira llevaba alrededor del cuello cuando llegaron al parque.
Ian y Ellie corrieron en dirección opuesta, gritando pidiendo ayuda. Se las arreglaron para encontrar a Fiona, pero Craig había desaparecido mientras revisaba los baños. 3 de los 6 amigos se fueron en menos de una hora. La policía llegó 20 minutos más tarde y encontró a los 3 supervivientes agrupados bajo una farola, negándose a marcharse. Se inició una búsqueda inmediata. Encontraron el bolso de Moira cerca del lago y la chaqueta de Craig colgando de una rama, como un trofeo macabro. Las investigaciones revelaron que en las últimas semanas 3 estudiantes habían desaparecido cerca del parque. Las autoridades habían mantenido los casos en secreto para evitar el pánico, creyendo inicialmente en fugas voluntarias. Ahora el patrón era innegable. Las cámaras de seguridad del museo adyacente capturaron imágenes parciales de una figura alta arrastrando algo pesado hacia una camioneta blanca estacionada ilegalmente. El cartel estaba cubierto de barro. Una semana después, encontraron a Sean vagando desorientado a 50 millas de Glasgow, mostrando signos de trauma severo e incapaz de explicar lo que había sucedido. Moira y Craig siguen desaparecidos. El caso Kelvin Grove Hide and Seek, como lo conoció la prensa local, sigue abierto. El parque ahora cierra oficialmente al anochecer, con patrullas policiales regulares. Para los habitantes de Glasgow, especialmente los jóvenes, hubo una sombría advertencia. Algunos juegos de la infancia es mejor dejarlos en la memoria y algunas sombras nocturnas ocultan algo más que oscuridad. Ian, Fiona y Ellie nunca regresaron al parque. Y cuando sus hijos les piden jugar al escondite, incluso durante el día, el miedo en sus 3 ojos es visible. El miedo de que, una vez más, alguien se esconda tan bien que nunca lo encuentren. El desafío en línea, el invierno escocés, había quedado atrás, pero el apartamento del estudiante Lucas Reed, de 19 años, seguía tan frío como su estado de ánimo. Sentado frente a la computadora, se quedó mirando el mensaje en la pantalla. Desafío 7 completado. Felicitaciones. Mañana recibirás el siguiente. Recuerda, rendirse no es una opción. Todo empezó 3 semanas antes, cuando Lucas, aburrido, durante sus vacaciones universitarias, se topó con una mención del juego de las 12 tareas en un foro. El desafío prometía adrenalina y recompensas para quienes completaran todas las etapas. Los primeros desafíos fueron simples: publicar un video haciendo algo vergonzoso, estar 24 horas sin dormir, comer algo asqueroso. Lucas, que siempre buscó aprobación en línea, vio cómo sus videos obtenían miles de visitas. El moderador del desafío, que se identificó solo como curador, envió mensajes privados elogiando su actuación y prometiendo que la fama era solo el comienzo. El 7º desafío había sido diferente: entrar a una propiedad abandonada y pasar 2 horas sola en la oscuridad. Lucas eligió una antigua fábrica en las afueras de Edimburgo. Durante la prueba, tuvo la inquietante sensación de estar siendo observado. Cuando decidió que era hora de parar, le envió un mensaje al curador. Fue divertido, pero necesito concentrarme en mis estudios. Estoy fuera. La respuesta llegó al instante. Nadie se rinde, conoces las reglas. Lucas bloqueó el contacto y eliminó su perfil en el foro. Pensó que sería el final. A la mañana siguiente recibió un correo electrónico de un remitente anónimo. Se adjunta una foto de él durmiendo en su dormitorio, tomada esa misma noche, y otra de sus padres en su casa de Glasgow. El mensaje era claro: reto 8. Grábate tomando estas pastillas. Tienes 24 horas. El pánico se apoderó de él. Lucas cambió todas las contraseñas, revisó ventanas y puertas. ¿Cómo había entrado alguien en su apartamento? ¿Cómo sabían tanto sobre él?
Intentó ponerse en contacto con la policía, pero al no haber pruebas concretas de una amenaza, le aconsejaron bloquear el contacto y reforzar su seguridad digital. El policía mencionó casos similares en los últimos meses, pero sin resultados. Trágicos confirmados. Esa noche recibió una llamada de un número desconocido. La voz distorsionada al otro lado de la línea simplemente dijo: «Mira por la ventana». En la acera frente al edificio, una figura encapuchada saludaba, sosteniendo un cartel con el nombre completo de Lucas. El joven pasó la noche en vela. Por la mañana encontró un sobre debajo de su puerta que contenía una pastilla blanca y una nota: «Última oportunidad». Desesperado, Lucas buscó ayuda en un grupo de apoyo en línea para víctimas de ciberacoso. Allí encontró a otros 5 jóvenes que habían participado en el mismo juego. 2 habían desaparecido después del 10º desafío. 1 fue hospitalizado después de una sobredosis. Los demás vivían en constante miedo. Con la ayuda del grupo y un experto en seguridad digital, Lucas comenzó a recopilar información sobre el curador. Descubrieron un patrón. El creador del desafío seleccionó a personas socialmente aisladas con un historial de búsqueda de validación en línea. Utilizó las primeras tareas para recopilar datos personales y acceder a dispositivos. El asedio se estaba cerrando. Lucas recibía constantes mensajes. Tenía la sensación de que lo seguían. Encontró señales de invasión en su departamento. El curador siempre parecía estar un paso por delante. La investigación dio como resultado un nombre: Malcolm Sinclair, un ex profesor universitario de psicología despedido después de realizar experimentos poco éticos con estudiantes. Había creado el juego como una forma de estudiar la manipulación y el control del comportamiento. Con esta información, Lucas finalmente consiguió que la policía actuara. Se montó una operación usándolo como cebo. Cuando Malcolm se presentó para el enfrentamiento final, fue arrestado. Las investigaciones revelaron que el juego de las 12 tareas se había cobrado más de 30 víctimas en toda Europa, con 3 muertes confirmadas. Malcolm mantuvo archivos detallados de cada participante, estudiando sus reacciones ante el miedo y la presión. Para Lucas, la pesadilla había terminado, pero las cicatrices permanecían. El caso fue ampliamente publicitado y sirvió como advertencia sobre los peligros de los desafíos en línea y cómo los depredadores utilizan la necesidad de aceptación para manipular a los jóvenes vulnerables. Hoy, Lucas participa en conferencias en escuelas, compartiendo su experiencia. El verdadero desafío, dice, es reconocer cuando estamos siendo manipulados y tener el coraje de pedir ayuda. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de juegos y bromas que se salieron de control son escalofriantes incluso ahora, ¿no? Si estás disfrutando de estas historias de miedo, aprovecha para tomarte un breve descanso, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir brindándoles más contenido escalofriante. Ahora bien, ¿volvemos a las siguientes historias? Aún queda mucho miedo por delante. El tablero antiguo, el mercado de antigüedades. The Grass Market era un laberinto de tesoros olvidados y baratijas polvorientas. Esa lluviosa mañana de domingo, 4 amigos, Isla, Connor, Fiona y Hamish, buscaron en los puestos artículos para el piso que compartían cerca de la Universidad de Edimburgo. Fue Hamish quien encontró el juego, escondido bajo montones de libros en un puesto regentado por un hombre de aspecto severo. La caja de madera oscura tenía intrincados tallados y el título Consecuencia grabado en letras góticas. «¿Cuánto cuesta?», preguntó Hamish, intrigado. El vendedor, un hombre de ojos grises y manos nudosas, lo estudió por un momento. «40»,
Libras es una pieza rara de la década de 1950. Fabricada por un matemático local, solo existen 12 copias. Algo en la precisión de ese número, 12, no 10 o 15, despertó la curiosidad de Hamish. Tras una breve negociación, compró el juego por 30 libras. Esa noche, los 4 amigos se reunieron en la sala del apartamento victoriano que compartían. La lluvia se había intensificado y golpeaba las altas ventanas cuando abrieron la caja del juego. El tablero era hermoso, madera pulida con un camino en espiral dividido en espacios numerados. Había 4 peones de cristal, un dado de hueso y una baraja de cartas amarillentas con la palabra consecuencia en el reverso. Las reglas, escritas con elegante caligrafía sobre pergamino envejecido, eran sencillas. Avanzar según el dado. Coger una carta cuando caiga en casillas marcadas con símbolos y aceptar las consecuencias descritas. El objetivo era llegar al centro de la espiral. Parece inofensivo, comentó Fiona, arqueóloga en formación. Probablemente algún juego educativo victoriano. Empezaron a jugar. Las primeras rondas transcurrieron sin incidentes, cartas pidiéndoles que cantaran canciones o contaran secretos embarazosos. El ambiente era divertido, hasta que Connor tomó una carta diferente. Consecuencia, el jugador perderá algo valioso en las próximas 24 horas. Avanza 2 espacios. Todos se rieron del drama y el juego continuó. A la mañana siguiente, Connor descubrió que le habían robado su computadora portátil de la biblioteca de la universidad. La coincidencia fue inquietante, pero nadie hizo una conexión inmediata con el juego. En el siguiente juego, Isla sacó una carta. Consecuencia, el jugador recibirá una llamada con noticias inquietantes. Avanza 3 espacios. 2 horas más. Tarde sonó su teléfono. Era su madre, quien informaba que la casa familiar había sido invadida. Nadie resultó herido, pero el incidente dejó a todos conmocionados. Las coincidencias se estaban volviendo difíciles de ignorar. Fiona sugirió detener el juego, pero algo los obligó a continuar. Curiosidad morbosa, tal vez, o algo más siniestro. La tercera noche, Hamish dibujó una carta que le heló la sangre. Consecuencia, el jugador será vigilado mientras duerme. Avanza un espacio. Esa mañana se despertó con la sensación de ser observado. En la ventana de su habitación del 3er piso, vislumbró brevemente una silueta que desapareció cuando encendió la luz. Por la mañana encontraron un sobre debajo de la puerta del apartamento. En el interior, fotografías de ellos durmiendo, cada uno en su propia habitación, y una nota: hay que seguir las reglas, el juego no termina hasta que alguien llegue al centro. Aterrorizados, acudieron a la policía. El detective Murray escuchó el informe con creciente preocupación. Este juego, puedo verlo. Al examinar el tablero, el detective palideció. Hubo un caso en los años 90. 4 estudiantes encontraron un juego similar. 3 murieron. En circunstancias misteriosas, aparentemente cumpliendo consecuencias. El 4º desapareció. Una búsqueda en los archivos reveló más. El creador original del juego, el Dr. Malcolm Sinclair, había sido un matemático brillante y problemático en la Universidad de Edimburgo en la década de 1950. Obsesionado con la teoría de juegos y la probabilidad, creó Consequence como un experimento sobre elección y destino. Sinclair murió en 1963, pero su hijo, el también Malcolm, continuó su trabajo, recreando el juego y seleccionando jugadores. El hijo había sido ingresado en una institución psiquiátrica en 1997 tras los incidentes con los estudiantes, pero escapó en 2021. Observa a los jugadores y se asegura de que se produzcan las consecuencias, explicó el detective. Es meticuloso, paciente y extremadamente peligroso.
La policía instaló vigilancia en el apartamento, pero los amigos sabían que estaban atrapados en un juego mortal. Después de un agonizante debate, decidieron que la única salida era terminar el juego, llegar al centro del tablero y finalizar el ciclo. En el partido final jugaron bajo supervisión policial. Las cartas se volvieron cada vez más inquietantes, pero cada consecuencia fue neutralizada por la presencia de las autoridades. Fiona fue la primera en llegar al centro. Su última carta decía simplemente: consecuencia, el creador se revelará. Esa misma noche, Malcolm Sinclair fue capturado intentando irrumpir en el apartamento. En su escondite, encontraron 11 cajas idénticas a la del juego, cada una con fotografías y registros detallados de los jugadores anteriores. 9 grupos completaron el juego, con resultados fatales. 2 grupos abandonaron sufriendo consecuencias aún peores. El caso de los juegos Sinclair, como se conoció, sacudió Edimburgo. El tablero se conservó como prueba, aunque algunos agentes informaron haber escuchado susurros que emanaban de la caja cerrada. Para Isla, Connor, Fiona y Hamish, la pesadilla había terminado, pero las cicatrices permanecían. Se separaron meses después, incapaces de vivir con los recuerdos. Hasta el día de hoy, en los mercados de antigüedades de Edimburgo, los vendedores advierten a los compradores sobre conjuntos antiguos de procedencia desconocida. Y de vez en cuando alguien dice haber visto una caja de madera oscura con la palabra consecuencia grabada. Siempre a la venta por un hombre de ojos grises, siempre por el mismo precio, siempre con la misma historia sobre un matemático y sus 12 copias. Se encontraron 11. El 12º sigue en circulación, a la espera de nuevos actores dispuestos a afrontar las consecuencias de sus elecciones. Sigue al líder el Campamento Pineiro Azul. Fue una tradición de verano para las familias de la costa este durante más de 4 décadas. Situado en los Adirondacks, el complejo de cabañas rústicas, rodeadas de densos bosques y un lago de aguas cristalinas, acogió anualmente a unos 80 niños de entre 8 y 12 años durante 2 semanas de actividades al aire libre. El verano de 2024 empezó como cualquier otro. Los monitores, en su mayoría estudiantes universitarios, recibieron una formación mejorada en seguridad después de un incidente menor el año anterior en el que 2 niños se perdieron brevemente mientras caminaban. Nada que justificara una preocupación extraordinaria. La primera semana transcurrió con normalidad. El grupo Carvalho, con 12 niños de 10 años, se destacó por el entusiasmo en las actividades. Su prefecto a cargo, Kevin Matthews, de 21 años, era querido por su energía y creatividad. El segundo martes, durante el tiempo libre de la tarde, Kevin organizó un juego de Sigue al líder en el sendero cercano a la cabaña. La actividad era sencilla. Los niños formaban una fila e imitaban los movimientos y sonidos del líder, que cambiaba cada 5 minutos. Recuerda, no podemos pasar la valla roja, instruyó Kevin, señalando las marcas que marcaban la zona segura del campamento. El partido empezó con mucha emoción. Lily fue la primera líder, haciendo que todos saltaran como conejos. Posteriormente, Mason lideró imitando a un robot. Las risas resonaron en el bosque mientras la línea serpenteaba entre los árboles. Fue cuando le llegó el turno a Jamie de liderar que sucedió algo extraño. Mientras seguían sus movimientos de explorador, una figura apareció brevemente entre los árboles. Un hombre alto, vestido con ropa oscura similar al uniforme de los prefectos, pero con una distintiva gorra roja. ¿Quién es ese monitor?,
preguntó Emma, uno de los niños al final de la fila. Kevin frunció el ceño. No lo reconozco. Volvamos a la cabaña. Pero antes de que pudieran reorganizarse, el hombre de la gorra roja saludó sonriendo y les hizo un gesto para invitarlos a seguirlo. 3 niños, creyendo que eran parte del juego, corrieron hacia él. ¡Detener!, gritó Kevin, pero su voz fue ahogada por la risa. Cuando llegó al punto donde había estado el hombre, no había nadie allí, solo los 3 niños, mirando confundidos. Hacia el denso bosque. Dijo que tenía una sorpresa que mostrarte, explicó Tyler, uno de los 3. Luego desapareció. Kevin reunió al grupo e inmediatamente regresó al campamento. Informó del incidente a la directora, Sarah Lawson, quien incrementó las patrullas y verificó que todo el personal estuviera en sus puestos asignados. Nadie llevaba gorra roja, nadie había salido a los senderos en ese momento. A la mañana siguiente, durante el conteo del desayuno, faltaba un niño. Zoe, del grupo Carvalho, no estaba en su cama cuando sus compañeros despertaron. Su saco de dormir estaba ordenado como si no hubiera sido usado. El campamento entró en alerta máxima. Se formaron equipos de búsqueda, notificaron las autoridades. Solo encontraron una pequeña gorra roja en el camino donde habían jugado el día anterior. Los niños del grupo Carvalho fueron interrogados minuciosamente. Emma, visiblemente conmocionada, reveló: «Anoche vi al hombre de la gorra roja a través de la ventana. Estaba saludando a Zoe». 2 noches después, a pesar de las estrictas medidas de seguridad, Tyler desapareció. Su cama estaba vacía y la ventana de la cabina estaba abierta. En el umbral, un pequeño pájaro de origami realizado con papel rojo. Se apoderó del pánico. Se notificó a los padres. Algunos retiraron a sus hijos. Las autoridades establecieron un perímetro, pero el bosque de Adirondacks era demasiado extenso para realizar un barrido completo. Los niños restantes del grupo Carvalho, ahora bajo constante vigilancia, relataron sueños similares. Un hombre con una gorra roja los invitaba a seguir al líder en una aventura especial. Al 4.º día de búsqueda, un guardabosques encontró algo inquietante: una vieja cabaña abandonada a 5 millas del campamento, con evidencia de ocupación reciente. En la pared, fotografías de niños del campamento, tomadas desde lejos, con los nombres escritos en rojo. Algunas estaban tachadas, otras rodeadas por un círculo. Entre las pertenencias encontradas, un diario reveló la aterradora verdad. El hombre se identificó como Thomas Reeves, excampista del Pineiro Azul en los años 90. Describió cómo había sido elegido por un monitor para una aventura especial, pero acabó abandonado en el bosque durante 3 días. Sobrevivió, pero el trauma lo transformó. Ahora regresaba cada verano, observando desde lejos, seleccionando niños para su propio juego de sigue al líder. Zoe fue encontrada 2 días después, deambulando desorientada a 6 millas del campamento. Tyler fue localizado a la mañana siguiente, escondido en una cueva poco profunda. Ambos resultaron ilesos físicamente, pero profundamente traumatizados. Describieron cómo el hombre los convenció de seguirlo en una misión secreta, pero finalmente cambió de opinión y los abandonó en diferentes partes del bosque. Thomas Reeves fue capturado una semana después, cuando intentaba acercarse a otro campamento a 50 millas de distancia. La investigación reveló un patrón de comportamiento que abarcó al menos 5 veranos, y otros niños informaron de encuentros similares, aunque no todos fueron tomados. El campamento Pineiro Azul cerró permanentemente tras el incidente. Para las familias afectadas y la comunidad local, fue una sombría advertencia sobre los peligros ocultos, incluso en tradiciones aparentemente seguras. Hoy en día, los guardabosques de las Adirondacks
incluyen el caso del líder rojo en su entrenamiento, enfatizando cómo los depredadores pueden explotar los juegos y la confianza natural de los niños. Y para los campistas que vivieron ese verano, la simple frase «sigue al líder» es suficiente para evocar recuerdos del hombre de la gorra roja que convirtió una broma inocente en una verdadera pesadilla. La ruleta de la verdad del campus. La Universidad de Massachusetts en Boston cobró vida con la llegada de la primavera. En el dormitorio de Hawthorne Hall, conocido por sus fiestas memorables, un grupo de estudiantes de último año se reunió para celebrar el final del semestre. La idea de la ruleta de la verdad surgió cuando el partido empezó a perder energía. Megan Collins, estudiante de psicología forense, sugirió el juego después de encontrar una vieja ruleta en un mercadillo. Las reglas son simples, explicó, colocando la ruleta en el centro de la mesa. Haces girar la ruleta y, así, quien apunte debe revelar un verdadero secreto. Sin mentiras, sin historias inventadas. Dos estudiantes formaron un círculo. Entre ellos se encontraba Jason Mercer, tranquilo y reservado, que estudiaba Derecho Penal. Alicia Reeves, estudiante de Periodismo Popular. Tyler Donahue, atleta del equipo de natación. Y Daniel Kovacs, recientemente transferido de otra universidad. Las primeras rondas fueron ligeras, confesiones sobre trampas en exámenes, enamoramientos secretos, pequeños hurtos en tiendas. El ambiente era de complicidad y risas nerviosas, alimentadas por dosis de coraje líquido. Cuando la rueda señaló a Alicia, ella dudó antes de revelar. Estoy investigando el caso Underwood para mi proyecto final de periodismo de investigación. El caso Underwood había conmocionado a Boston 3 años antes. Barry Underwood, propietario de una bodega, fue encontrado muerto después de que un terremoto revelara su cuerpo enterrado en la propiedad. El crimen nunca se resolvió, convirtiéndose en uno de los casos sin resolver más discutidos en los cursos universitarios de criminología. La ruleta siguió girando. Cuando señaló a Jason, sucedió algo extraño. Visiblemente afectado por el alcohol, empezó a hablar de un detalle del caso Underwood que, según dijo, la policía nunca reveló. El reloj de pulsera, dijo Jason en voz baja. Estaba en la muñeca izquierda, pero Underwood era diestro. Alguien lo puso allí después de la muerte. Un pesado silencio se apoderó del grupo. Megan, que estaba haciendo prácticas en el departamento de policía, frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? Ese detalle nunca fue publicado. Jason palideció al darse cuenta de su error. Lo leí en alguna parte, creo. Daniel, hasta entonces callado, observó a Jason con inquietante intensidad. Interesante, murmuró, haciendo girar su vaso lentamente. El partido continuó, pero el ambiente había cambiado. Megan notó que Daniel fotografiaba discretamente a Jason con su teléfono celular. Cuando terminó la fiesta, vio a Daniel siguiendo a Jason por el pasillo. A la mañana siguiente, Jason no se presentó a clase, ni siquiera el siguiente. Después de 48 horas, Megan, preocupada, se puso en contacto con la policía universitaria. La investigación reveló que Daniel Kovacs no existía. El estudiante había utilizado documentos falsos para matricularse. Una semana después, el cuerpo de Jason fue encontrado a orillas del río Charles. Entre sus pertenencias, un expediente detallado sobre el caso Underwood, que revela que era sobrino de Barry y que había estado en la bodega el día del asesinato. No como culpable, sino como testigo que vio algo que no debería haber visto. La investigación posterior conectó a Daniel Kovacs, cuyo verdadero nombre era Thomas Underwood, primo lejano de Barry, con el asesinato original. Había regresado a Boston después de descubrir que Jason estaba investigando el caso por su cuenta.
El juego de la ruleta había expuesto accidentalmente los conocimientos de Jason y sellado su destino. Para los estudiantes que participaron esa noche, la lección fue sombría. Algunos secretos, una vez revelados, no se pueden dejar de decir. Y algunos juegos, aunque parezcan inofensivos, pueden tener consecuencias mortales. El caso fue documentado por el Departamento de Policía de Massachusetts como un ejemplo de cómo terceros culpables pueden infiltrarse en las investigaciones para eliminar testigos, incluso años después del crimen original. Y para los estudiantes de la Universidad de Massachusetts, la ruleta de la verdad se ha convertido en una siniestra leyenda, un recordatorio de que a veces el verdadero peligro no reside en lo que sabes, sino en quien escucha cuando revelas lo que sabes. El último desafío, el reality show, Extreme Survivors, prometía revolucionar el género. 12 participantes corrientes aislados en el bosque canadiense durante 40 días compiten por $250,000. No hay equipos de cámara. Cerca, solo cámaras fijadas a los árboles y dispositivos biométricos que monitorean sus signos vitales. La premisa atrajo a millones de espectadores ansiosos por algo auténtico en un mercado saturado. Marcus Chen, un productor ejecutivo con un historial de programas controvertidos, aseguró a los asistentes que la seguridad era la máxima prioridad. Siempre estamos a 5 minutos en helicóptero, prometió durante la orientación inicial en el lujoso resort que le sirvió de base antes de comenzar el rodaje. Cada uno de ustedes tiene un botón de emergencia. Un médico estará de guardia las 24 horas del día. Los concursantes fueron diversos. Emma, una enfermera de Toronto. Jackson, un exsoldado de Calgary. Sofía, estudiante de biología. Ray, guía de montañismo. Priya, abogada corporativa. Y otros 7 con historias igualmente cautivadoras para el público. A cada uno se le dio equipo básico y se los dejó en diferentes puntos del denso bosque. Los primeros días transcurrieron según lo planeado. Los competidores establecieron campamentos individuales, buscaron comida y agua y desafiaron el intenso frío de las noches canadienses. Las familias, radicadas en una sede a 8 kilómetros de distancia, siguieron todo a través de transmisiones en vivo, compitiendo en desafíos paralelos por recursos para enviar a sus seres queridos. Todo cambió al 7º día. Las transmisiones a la sede central empezaron a fallar, primero de forma intermitente y luego durante periodos más prolongados. El helicóptero de abastecimiento, que debía transportar los artículos ganados por las familias, no llegó a la hora prevista. Las comunicaciones de emergencia mostraron una estática creciente. Problemas técnicos, aseguró el asistente de producción a las familias preocupadas. Sucede en áreas remotas. Lo estamos solucionando. Al 10º día, una fuerte tormenta azotó la región. 3 participantes, Ray, Priya y Derek, intentaron abandonar sus campamentos en busca de un refugio más seguro. Encontraron todas las rutas de salida bloqueadas por árboles talados estratégicamente. No fue obra de la naturaleza, sino de alguien decidido a mantenerlos allí. Esa noche llegó un mensaje a través de los dispositivos de comunicación que llevaba cada participante. El verdadero juego comienza ahora. Solo uno sobrevivirá. Los demás serán eliminados definitivamente. No queda ningún equipo de rescate. Las familias en la sede, consternadas por las imágenes fragmentadas que estaban recibiendo, se dieron cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Las cámaras mostraron a los participantes entrando en pánico, pero el equipo de producción insistió en que todo era parte del espectáculo. Cuando intentaron salir para buscar ayuda, descubrieron que también estaban atrapados, carreteras bloqueadas y teléfonos sin cobertura. Jackson,
el exmilitar, fue el primero en reconocer signos de sabotaje profesional. Los árboles habían sido talados con una sierra, no derribados por el viento. Los dispositivos de emergencia fueron desactivados de forma remota. Sofía notó que las cámaras seguían funcionando perfectamente incluso cuando fallaba el equipo de supervivencia esencial. Alguien controlaba todo, observando sus reacciones ante su creciente miedo y desesperación. La situación empeoró drásticamente cuando Emma sufrió una grave herida tras caer por un barranco. El botón de emergencia no funcionó. El helicóptero de rescate nunca llegó. Los otros competidores, obligados a elegir entre ayudar o asegurar su propia supervivencia, comenzaron a formar alianzas y rivalidades potencialmente mortales. Mientras, un tanto, Marcus Chen observó desde una cabina aislada equipada con tecnología avanzada, documentando meticulosamente las reacciones de los participantes. En su diario, encontrado más tarde por las autoridades, escribió sobre el experimento social definitivo y cómo la verdadera naturaleza humana emerge solo cuando la muerte es real, no simulada para las cámaras. Lo que Marcus no anticipó fue la resistencia colectiva de los competidores. 5 de ellos, al darse cuenta de que estaban siendo manipulados, unieron fuerzas. Jackson utilizó su entrenamiento militar, Sofía sus conocimientos de biología y junto con Ray, Priya y Alex lograron establecer una comunicación improvisada con el mundo exterior utilizando equipos modificados. Luego de 23 días de aislamiento forzado, las autoridades invadieron el lugar. Encontraron a Marcus en su búnker, rodeado de monitores, completamente desconectado de la realidad. En las computadoras se detallaron planes para eliminar a los participantes que no cumplieron con sus expectativas de comportamiento bajo estrés extremo. El caso conmocionó a la industria televisiva y al público. Las investigaciones revelaron que Marcus había falsificado evaluaciones psicológicas, sobornado a inspectores de seguridad y gradualmente distanciado de los miembros del personal que cuestionaban sus métodos. 3 participantes murieron: Emma por complicaciones de sus heridas, Derek por hipotermia y Tyler por deshidratación severa después de beber agua contaminada a propósito. The Last Stand, como se conoció, planteó serias dudas sobre los límites éticos de los reality shows. Los supervivientes informaron síntomas graves de estrés postraumático y se sintieron utilizados como ratas de laboratorio para el entretenimiento público. Las familias de las víctimas demandaron a la cadena de televisión, que afirmó no tener conocimiento de las intenciones de Marcus. La investigación, sin embargo, reveló correos electrónicos ignorados de miembros del personal que expresaban preocupación por el comportamiento errático del productor en las semanas previas al programa. Marcus Chen fue declarado culpable de homicidio involuntario y actualmente cumple condena en una institución psiquiátrica de máxima seguridad. En su única entrevista, concedida desde el hospital, declaró sin remordimientos: «Creé el único reality show verdaderamente real. Mostré lo que todos quieren ver, pero nadie lo admite». Para los supervivientes sigue existiendo el trauma de un juego que pasó de ser solo un espectáculo a convertirse en una verdadera lucha por la vida. Un sombrío recordatorio de cómo la línea entre entretenimiento y exploración puede difuminarse peligrosamente cuando el deseo de autenticidad supera las consideraciones éticas y humanas. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror que involucran juegos y bromas que se salieron de control. Entonces, ¿cuál te asustó más? ¿Hay algo que te haga pensar 2 veces antes de participar en un desafío o juego desconocido? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorito. Si te ha gustado esta inmersión en el mundo de los juegos de miedo, no olvides dejar un me gusta
Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me anima a traerles más historias escalofriantes. Y si aún no estás registrado, aprovecha ahora para registrarte y activar la campana.